Como mencionamos, las variables controladas del sistema de regulación de la ventilación son la presión arterial de oxígeno, la presión arterial de CO2 y el pH. A mano izquierda podemos observar la relación entre la presión arterial de oxígeno y la ventilación minuto. Como podemos observar, a medida que disminuye la presión arterial de oxígeno, aumenta la ventilación minuto. Y este aumento se hace mayor en presencia de una elevación simultánea de la presión arterial de CO2. A mano derecha podemos observar la relación entre presión arterial de CO2 y ventilación minuto. A medida que aumenta la presión arterial de CO2, aumenta la ventilación minuto. Y ese aumento se hace más importante en presencia de una disminución de la presión arterial de oxígeno o también llamado hipoxia. El centro integrador que recibe los estímulos y que elabora las respuestas que van a alterar la profundidad de la ventilación y la frecuencia de la ventilación, se encuentran a nivel de la médula, son los llamados centros respiratorios medulares. Estos centros respiratorios medulares reciben información de los quimiorreceptores centrales, de los quimiorreceptores periféricos, de los centros respiratorios del puente, de la corteza cerebral y también recibe información aferente proveniente directamente del pulmón a través de los receptores de estiramiento, receptores irritantes y los receptores J, además de otros tipos de receptores locales. Aquí podemos evidenciar qué ocurre con el patrón ventilatorio si se hacen cortes a diferentes niveles del puente y médula espinal. Si se hace un corte en la porción superior de la médula espinal, en el nivel 4, como podemos visualizarlo en esta gráfica, no hay respiración, o sea, no hay ventilación. Si el corte se hace en el nivel 3, ¿verdad? Es decir, que no se recibe información del puente, hay respiración en forma de jadeo y la frecuencia va a cambiar dependiendo de si el vago está intacto o el vago se corta simultáneamente. Si el corte es a nivel 2, ¿verdad? Vamos a ver que hay un patrón ventilatorio más normal. Si el vago está presente, hay una disminución en la frecuencia respiratoria, pero el volumen corriente es bastante normal. Si el vago está cortado simultáneamente, hay una apneusis o parada respiratoria. Si el corte es a nivel 1, es decir, todos los centros de integración están normales, entonces vamos a ver que si el vago permanece intacto, la respiración es bastante normal, tiene una frecuencia normal, un volumen corriente normal, y si se corta el vago, la frecuencia respiratoria va a estar disminuida y la profundidad de la ventilación va a estar aumentada, o sea, el volumen corriente va a estar aumentado. Estos experimentos se realizaron con la finalidad de saber dónde estaba el centro integrador de la información, tanto de la que viene de los sensores como las respuestas que se elaboran y que salen a través de los efectores. A nivel de la médula vamos a tener dos grupos neuronales, el grupo respiratorio dorsal, donde se encuentran las neuronas encargadas de iniciar la inspiración, y el grupo respiratorio ventral, donde se encuentran neuronas que se encargan de enviar información para iniciar la inspiración y la expiración forzada, ya que sabemos que la expiración es un proceso pasivo. Estas neuronas, estos grupos neuronales reciben información de unos centros superiores a ellos,
que se encuentran a nivel del puente, en la pared del cuarto ventrículo, que es el centro neumotáxico. El centro neumotáxico tiene efectos inhibitorios sobre otro centro, que es el centro apnéustico, que está adyacente al grupo respiratorio dorsal. Aún no se conoce muy bien cuál es la función de este centro apnéustico, pero lo que sí se sabe es que el centro neumotáxico tiene efectos inhibitorios sobre este centro. Aquí podemos visualizar anatómicamente la ubicación del grupo respiratorio dorsal, el grupo respiratorio ventral. Vean ustedes que estos grupos respiratorios reciben aferentes de los quimioreceptores centrales, así como también del nervio vago y el nervio glosofaríngeo. Y también, como lo mencionamos en la diapositiva anterior, estos centros también reciben información de grupos neuronales que se encuentran a nivel del puente. Estos grupos, tanto los grupos neuronales del puente como los de la médula, reciben información de los centros superiores, del sistema límbico, del hipotálamo y de la corteza cerebral. En esta diapositiva podemos observar que las neuronas del grupo respiratorio dorsal son neuronas tipo marcapaso. Ellas disparan potenciales de acción de manera espontánea y estos potenciales de acción están sincronizados con la actividad del nervio frénico. Recordemos que el nervio frénico es el nervio que inerva al diafragma y que permite su contracción. Aquí podemos observar de forma más detallada los diferentes componentes del grupo respiratorio dorsal y el grupo respiratorio ventral. Entonces, en el grupo respiratorio dorsal, que es el denominado DRG, se encuentra un grupo de neuronas que se llaman las neuronas del núcleo del tracto solitario, que como dijimos son neuronas tipo marcapaso, son neuronas de tipo inspiratorio. El grupo respiratorio ventral se divide en tres grupos neuronales. El grupo rostral o ventral, el intermedio y el caudal o posterior. En el anterior o ventral vamos a tener el llamado complejo de Bot-Singer, y allí se encuentran neuronas básicamente encargadas de iniciar la expiración forzada. En el grupo intermedio se encuentra el complejo Prevost-Singer, el núcleo ambiguo y el núcleo paraambiguo. También allí se encuentran neuronas de tipo inspiratorio. Y en la porción caudal o dorsal del grupo respiratorio ventral se encuentra el núcleo retroambiguo, donde se encuentran neuronas que se encargan de iniciar la expiración forzada. Entonces, durante la respiración normal, el único centro que se encuentra activo es el grupo respiratorio dorsal. De allí salen vías eferentes que se encargan de iniciar la contracción del diafragma. Ya como mencionamos anteriormente, en el grupo respiratorio ventral, en las neuronas de la región intermedia, existen neuronas de tipo inspiratoria que sobre todo se activan cuando hay una inspiración profunda o forzada. De aquí salen fibras eferentes que se encargan de inervar los músculos intercostales externos y los músculos accesorios. En el caso de la expiración forzada, se activan neuronas del grupo ventral y del grupo caudal, que se encargan de activar los músculos abdominales y los músculos intercostales internos. Habíamos mencionado que en la respiración normal, las únicas neuronas que se encuentran activas son las neuronas del grupo respiratorio dorsal. En este experimento se silenciaron las neuronas del grupo intermedio, el grupo Prevost-Singer, que se encuentra a nivel del grupo respiratorio ventral. Entonces, en este caso se inhibieron con alostatina estas neuronas y como se puede observar tanto en ratas anestesiadas como en ratas despiertas,
el silenciar estas neuronas de este complejo hacen que las ratas entren en un periodo de apnea, de no respiración, que luego estas ratas pueden ser sometidas a ventilación mecánica y pueden recobrar el ritmo, el patrón ventilatorio que tenían anteriormente. Entonces, este experimento lo que quiere decir es que probablemente las neuronas del complejo de Preborn-Singe tienen una función mucho más importante de las que anteriormente se creía. Los quimiorreceptores centrales se encuentran en la superficie ventral del bulbo raquídeo, adyacente a los pares craneales 9 y 12. Los quimiorreceptores centrales son estimulados por el CO2. El CO2 es capaz de atravesar la barrera hematoencefálica y en el líquido cefalorraquídeo se une al agua para formar ácido carbónico. Y este ácido carbónico, en presencia de anhidrasa carbónica, se desdobla en bicarbonato y iones hidrogeniones. El CO2 no es un estímulo directo de los quimiorreceptores centrales, sino los hidrogeniones que se producen cuando el CO2 forma ácido carbónico y se desdobla en bicarbonato e hidrogeniones. Como mencionamos anteriormente, cuando ocurre un aumento de la concentración de CO2 en sangre de forma aguda, por ejemplo, si el paciente está hipoventilando y una disminución en la ventilación pulmonar, ese incremento en el CO2 va a producir una difusión aumentada del CO2 hacia el líquido cefalorraquídeo y ese aumento en el CO2 se va a traducir en un aumento de hidrogeniones, lo que va a acidificar el líquido cefalorraquídeo y esto va a ser un potente estímulo para los quimiorreceptores centrales con la finalidad de aumentar la ventilación pulmonar. Ahora, en el lado derecho de la diapositiva vemos lo que ocurre cuando hay una retención crónica de CO2. Cuando hay una retención crónica de CO2, parte de ese CO2 a nivel de la sangre va a formar hidrogeniones y esos hidrogeniones van a ser compensados su aumento por dos mecanismos. Al unirse a proteínas que actúan como buffer, aquí se puede ver en morado NBB, y el riñón empieza a retener bicarbonato para neutralizar la elevación de esos hidrogeniones. Eso hace que haya una disminución no muy importante en el pH sanguíneo. Parte de ese bicarbonato que retiene el riñón va a atravesar la barrera hematoencefálica, al igual que ese CO2 aumentado, y ese bicarbonato va a poder neutralizar los hidrogeniones aumentados a nivel del líquido cefalorraquídeo. Por lo tanto, no va a haber una acidemia importante y no va a haber un estímulo importante para los quimiorreceptores centrales. Ese fenómeno se denomina adaptación. Entonces, como no hay proteínas buffer que puedan neutralizar los hidrogeniones en el líquido cefalorraquídeo, quien neutraliza esos hidrogeniones es el bicarbonato que se difunde lentamente de la sangre, bicarbonato que es retenido por el riñón como mecanismo compensatorio. Como mencionamos anteriormente, aparte de los quimiorreceptores centrales, que son estimulados directamente por la concentración de hidrogeniones derivado del aumento de CO2 que origina ácido carbónico y luego este se desdobla en bicarbonato de hidrogeniones, también los quimiorreceptores periféricos son estimulados por el pH sanguíneo. Hay una relación entre la concentración de CO2 que está en la sangre y la concentración de CO2 que está en el líquido cefalorraquídeo. En ambos compartimientos se llevan a cabo
la generación de ácido carbónico y por ende como productos la presencia o la generación de bicarbonato e hidrogeniones. Ahora bien, cuando ocurre una acidosis metabólica, es decir, cuando hay una retención, por ejemplo, de ácido láctico, va a producirse una disminución en el pH sanguíneo, un aumento en los niveles de hidrogeniones. Entonces, ese aumento en los niveles de hidrogeniones va a estimular los quimioreceptores periféricos, que ya vamos a hablar un poco más en detalle de ellos, y eso va a promover un aumento en la ventilación. O sea, esa información va a llegar a los centros integradores de la médula y allí se va a promover un aumento en la ventilación pulmonar. Ahora bien, esa acidosis láctica, ese aumento en las concentraciones de hidrogeniones, inicialmente no va a poder ser detectado a nivel central, porque los quimioreceptores centrales están aislados por la presencia de la barrera hematoencefálica. Entonces, por un lado, va a ocurrir que la estimulación de los quimioreceptores periféricos van a promover un aumento en la ventilación minuto, pero los quimioreceptores centrales no se van a dar cuenta de esa acidosis periférica y por lo tanto no va a haber ninguna estimulación de los quimioreceptores centrales en este primer momento. El aumento en la ventilación minuto va a hacer que disminuya la presión parcial de CO2 en sangre y eso va a traer como consecuencia que el CO2 que esté en el líquido cefalorraquídeo por un gradiente de presiones, un gradiente de concentraciones, salga hacia la sangre y la ecuación se desvíe hacia la izquierda. Y por lo tanto va a haber una disminución en la concentración de hidrogeniones, lo que va a hacer que los quimioreceptores centrales sean menos estimulados y eso va a traer como consecuencia una disminución en la ventilación minuto. Entonces, el aumento en el pH del líquido cefalorraquídeo debido a la disminución de la concentración de hidrogeniones, porque la ecuación se desvíe hacia la izquierda, porque el CO2 salga hacia la sangre por una disminución en la presión parcial de CO2 promovida por el aumento en la ventilación minuto por la acidosis metabólica explicada en la lámina anterior, va a hacer que los quimioreceptores entren en conflicto. Por un lado, los quimioreceptores periféricos van a promover un aumento en la ventilación minuto, pero este aumento en la ventilación minuto va a hacer que caiga la presión parcial de CO2 en sangre y como mecanismo compensatorio los quimioreceptores centrales disminuyen la ventilación minuto. Entonces, esto va a ser, este conflicto entre los quimioreceptores periféricos y los centrales, va a hacer que la acidosis metabólica se compense, pero de manera parcial, no total. En ausencia de oxígeno o anoxia, hay cambios en el potencial de membrana, hay despolarizaciones espontáneas del potencial de membrana en las células glómicas, células que forman parte del cuerpo carotídeo. Y como lo podemos ver en el gráfico de abajo, a medida que disminuye la presión arterial de oxígeno, hay un aumento en los impulsos de los eferentes que salen de los cuerpos carotídeos
y ese aumento en los impulsos por segundo de las vías eferentes se hacen mayores en presencia de disminución de pH y aumento en la presión arterial de CO2. Esto nos lleva a concluir de que el principal estímulo de los quimiorreceptores periféricos es la disminución en la presión arterial de oxígeno. Y en segundo lugar tenemos el aumento en la presión arterial de CO2 y disminución en el pH. Los cuerpos aórticos se encuentran ubicados en el callado de la aorta y los cuerpos carotídeos se encuentran ubicados en la bifurcación de la carótida. La principal función es censar la hipoxia en la sangre arterial y enviar información hacia los centros medulares para aumentar la ventilación. La vía aferente es el nervio glosofaringeo que sale de los cuerpos carotídeos y el nervio vago que sale de los cuerpos aórticos. Los cuerpos carotídeos están conformados por dos tipos de células. Los tipo 1, que son las células glomerulares, y los tipos 2, que son las células de sustento. Los cuerpos aórticos y carotídeos están altamente vascularizados, altamente inervados y, como se mencionó anteriormente, su principal estímulo es la disminución en la presión arterial de oxígeno. ¿Cuál es el mecanismo de activación de los cuerpos carotídeos o los cuerpos aórticos? Como mencionamos, el principal estímulo es la hipoxia. Las células glomerulares pueden detectar la hipoxia a través de tres mecanismos. Uno es la disociación del oxígeno de una proteína que contiene un grupo M. Este grupo es bien conocido porque es el grupo que forma una parte de la hemoglobina. La disminución en la presión parcial de oxígeno eleva los niveles de AMP cíclico dentro de la célula. Y los bajos niveles de presión parcial de oxígeno dentro de la célula inhibe a una enzima que es la oxidasa de NADPH dentro de la mitocondria, aumentando la relación entre el glutatión reducido a el glutatión oxidado. Todos estos mecanismos o todas estas sustancias tienen efectos inhibitorios sobre los canales de potasio. La inhibición del canal de potasio hace que el potasio no pueda salir y se depolarice la célula glomerular. Esta depolarización abre canales de calcio voltaje dependientes, aumentando la entrada de calcio y por lo tanto aumentando la concentración de calcio intracelular. Esta elevación en la concentración de calcio intracelular permite la liberación de neurotransmisores, como por ejemplo la dopamina, la cual se une a la membrana postsináptica en la fibra nerviosa aferente, generando un potencial de acción que es conducido a lo largo, en este caso, del nervio glosofaríngeo, directamente a los centros integradores a nivel de la médula. Otros estímulos, como también lo habíamos mencionado, por ejemplo, es la hipercapnia, la elevación en la presión parcial de CO2. Cuando hay un aumento en la presión parcial de CO2 en la sangre, este CO2 va a difundirse a través de la membrana glomerular, se va a unir al agua, va a formar bicarbonato e hidrogeniones y ese aumento en la concentración de hidrogeniones va a tener un efecto inhibitorio sobre el canal de potasio.
Y por último tenemos el efecto de la disminución en el pH. Entonces, la disminución en el pH extracelular inhibe a una serie de transportadores, por ejemplo, los intercambiadores sodio-hidrogeniones, lo cual trae como consecuencia que aumenten las concentraciones intracelulares de hidrogeniones, y ese aumento en las concentraciones intracelulares de hidrogeniones tienen un efecto inhibitorio sobre el canal de potasio. Por último, habíamos conversado acerca de otros estímulos, otras vías aferentes que salen directamente del pulmón y que se observan en esta tabla. Por ejemplo, uno de ellos es el reflejo o es el responsable del reflejo de Hering-Breuer. Esto ocurre cuando se estimulan los receptores de estiramiento que se encuentran ubicados en el músculo liso de las vías aéreas grandes y pequeñas. Cuando se genera un estímulo a ese nivel, ese estímulo es llevado a nivel central a través del nervio vago, y es el efecto final o la respuesta efectora es la inhibición de la inspiración, promover una apnea o disminuir la frecuencia ventilatoria. También se puede observar broncodilatación. Y así como eso, existen otro tipo de reflejos que van a producir estímulos locales que van a ser llevados a los centros integradores y que van a producir una respuesta tanto ventilatoria como cardiovascular. Entonces, para concluir, ¿cuáles son los puntos más importantes? La disminución de la presión arterial de oxígeno es un estímulo solo cuando esta presión de oxígeno es muy baja. Está por debajo de 60 milímetros de mercurio. Esto ocurre porque recordemos que la hemoglobina es un gran reservorio de oxígeno. Entonces, solamente cuando la presión parcial de oxígeno está por debajo de 60 milímetros de mercurio es cuando la hemoglobina está desaturada de oxígeno, y puede entonces esta convertirse en un estímulo para la ventilación. El principal factor regulador de la ventilación es la presión arterial de CO2, las elevaciones agudas en la presión arterial de CO2. Aunque cuando hay una elevación crónica en la presión arterial de CO2, hay mecanismos compensadores, fundamentalmente de tipo renal, que impiden que haya un aumento significativo en la ventilación minuto. Y con respecto al pH arterial, sabemos que a medida que aumenta la concentración de hidrogeniones, hay un aumento en la ventilación alveolar o ventilación minuto. Pero también recordemos que, por ejemplo, a nivel de los quimioreceptores centrales, los hidrogeniones no pueden atravesar la membrana, la barrera hematoencefálica, y quien puede hacerlo es el CO2. El CO2, al difundirse, aumenta la concentración de hidrogeniones, y estos sí pueden estimular directamente a los quimioreceptores centrales.